Traders, muy buenos días con Marcelo. El día de hoy estamos haciendo el repaso de la semana, de lo que pasó en el mundo económico, para que ustedes puedan aprender. Tenemos la marca de la bestia, acaba de llegar en Suecia y más que todos los países noruegos en Europa. Tenemos un hackeo inmenso de más de 13 millones de dólares de los Bored Apes, que son los NFTs. Y también tenemos otro país que legalizó oficialmente el Bitcoin. Vamos a arrancar. Mucha preocupación en esta semana sobre las cuarentenas, los encerramientos que están haciendo en China. Algunos de ustedes que me siguen, por ejemplo, en Instagram han visto que están encerrando personas en sus casas. Imagínate un edificio, están poniendo rejas al lado del edificio para encerrar las personas. Y esto es bastante preocupante por el hecho de que la segunda economía más grande del mundo es China y lo están haciendo en la ciudad más grande, que es Shanghai. Y encima de eso tenemos también unas preocupaciones sobre el tema de inflación. En Alemania, por ejemplo, la cuarta economía más grande del mundo, la más grande de toda Europa, ellos tienen inflación a un nivel más alto de los últimos 40 años, que ahorita les voy a dar la cifra. Mercados en Estados Unidos generalmente negativos. El Nasdaq, que es el más tecnológico que todos, cayó 13% en abril, que es la caída más grande desde 2008. Esto es bastante preocupante porque en los países más desarrollados la mayoría de las personas tienen su patrimonio en cosas como la bolsa de valores. Entonces en Estados Unidos casi 70% de la economía es el gasto del consumidor. O sea, tú y yo yendo a la tienda, yendo a cualquier cosa para comprar cosas. Entonces, si baja la percepción de la riqueza que tenemos, o sea, vamos a decir, por ejemplo, que yo me llamo Repapi Master, ¿cierto? Y yo vivo en Estados Unidos y yo tengo mi cuenta de jubilación, que obviamente yo entro todos los días para poder mirar cuánto he ganado, cuánto he perdido, ¿cierto? Y yo veo que ha caído por la mitad o ha caído 10-20%. Voy a aprieta pantalón, aprieta trasero, ¿cierto? Y yo no voy a ir a gastar plata. Paro de gastar plata, se para de mover la economía, porque Estados Unidos es casi 70%. La mayoría de los otros países desarrollados son más de 50%, afuera de uno o dos países en Latinoamérica como Paraguay, por ejemplo, Bolivia, y algunos países en Asia y la mayoría de África. El resto del mundo, que es la mayoría de la economía del mundo, es literalmente la gente gastando por cosas. Entonces si ves como eso tiene un efecto en la expectativa y lo que realmente va a pasar con el tema de la economía. Mercados internacionales, Europa generalmente negativos también, iguales como el de Estados Unidos. Latinoamérica también generalmente más negativo. Tenemos la eterna República Socialista de Argentina, negativo 3.92%, más que todos. Bolsa mexicana, y una cosita que les voy a compartir ahorita es una cifra sobre por qué poniéndole impuestos a los ricos no funcionan. Como ustedes en Argentina están votando por esto por 70 años, ¿cierto? Pues nada sigue mejorando, pero obviamente la solución es más peronismo, más socialismo, ¿cierto? Ahorita les voy a hablar de eso, que fue algo espectacular. Bolsa mexicana, negativo 3.44%. Se me olvidó de completo lo que les dije la semana pasada sobre la nacionalización del mercado de litio en México. Ahorita saco la cifra para poder compartir eso con ustedes la próxima semana. Mis mexicanos me disculpan. Mi corazón está con ustedes. Bovespa en Brasil, casi negativo 3%. Santiago de Chile, la nueva República Socialista de Chile, negativo 1.86%. Y mi eterna paisita hermosa Colombia, bajo 3.34%. Mercados en Medio Oriente y África generalmente también más positivos en vez de negativos como la mayoría del mundo. Y en el Oriente, Asia y Australia,
tenemos la mayoría negativos, con Filipinas con negativo casi 4% más que todos. Bitcoin y criptomonedas. Brasil, el Senado ha pasado una ley, la primera de su país, para gobernar y tener unas regulaciones para el cripto. Esto va a ayudar a crear el sistema regulador en el país, porque como ustedes, tanto como en Brasil, como en Colombia, como en otros países en Latinoamérica, lo que a ustedes les gustan hacer es regular absolutamente todo, ¿cierto? Y seguramente va a pasar antes de 2022. Les debo el video, mis colombianos, cómo evitar esos impuestos con los criptos. Eso los tengo pendiente también. Si tienen más preguntitas también, yo creo que ya tengo un poquito más de ánimo para grabar más videitos. Entonces, si tienen preguntas o algo, déjalo con el numeral @Marcelo. Con mucho gusto le puedo sacar todas las preguntas para seguir respondiéndolas, porque te amo mucho. Y como no he subido el precio del botón del like, deja tu like. Acuérdate que pueden escuchar también con el podcast. Solo buscan Day Trading Academy Español. Ahí sale donde ustedes escuchan las cosas. Y si están escuchando y quiere ver el Repapi Master en video, busca Marcelo Arrambide Español o Day Trading Academy Español y ahí debería salir en YouTube. El país, la República Africana Central de África, oficialmente legalizó Bitcoin como moneda legal en el país, que ahora ya es el segundo país que legalizó el Bitcoin como dinero después de El Salvador. Y también ellos votaron anónimamente. No creo que es anónimo. O sea que todos los del Congreso, todos los del gobierno votaron que sí. Unanimous, se dice unánimo, anínimo. Ayúdame ahí en los comentarios. Y los Bored Apes, los NFTs, le robaron más de $13 millones, 54 Bored Apes y 30 apes mutantes. Ellos hackearon la cuenta de Instagram, pusieron unos links ahí, después pusieron unos links en la página web. Y cuando uno básicamente cliquea el link, ahí conectaba las cuentas y todo lo demás, y lastimosamente robaron eso. Y eso es después, acuérdate que el volumen de la venta de los NFTs actualmente ha bajado bastante. Yo personalmente, los NFTs es parte de lo que yo pienso que es el futuro, porque eso está con la infraestructura del blockchain. Mira que yo puedo comprar unos NFTs con dólares o con euros, ¿cierto? No necesito solo Bitcoin o Ethereum o cualquier tipo de moneda para comprarlos. Entonces, para mí el blockchain sigue siendo el futuro. En Estados Unidos han tenido propiedad raíz a través del blockchain. Entonces, se tiene mucho uso, especialmente para el nuevo gobierno coin que va a venir con tu identificación digital que van a poner con la marca de la bestia. Ay, qué delicia, ¿cierto? Todo es digital. Qué conveniencia tan rico que vamos a tener, ¿cierto? Pero ustedes escuchando eso fue un poquitico de sarcasmo. Bitcoin negativo esta semana, negativo 2.30%. Llegó a un poquito más de 39.600. Y en los commodities, en las noticias de la escasez de comida, más analistas ahora están prediciendo la escasez de la comida. Acuérdate que nosotros empezamos a hablar de esto en 2020 durante la pandemia, y si hubieran comprado la comidita o las cosas extras, yo también les debo el video sobre cómo preparar para el final del mundo con esa comida que dura 25 años, hubieran ahorrado todo este dinero que ha subido el precio de la comida, el 20-30% por año, estamos hablando 50-60%. Entonces toma eso en cuenta. Australia, Estados Unidos, Brasil están empezando a tener muchos problemas con el clima, cosas como inundaciones, entre otras. Y Rusia y Ucrania, acuérdate que ellos son dos países que solo ellos dos producen 30% de todo el trigo en el mundo. Y ellos están empezando a limitar esa producción, tanto como la entrega de fertilizante en el mundo también. Inflación se va a acelerar con estas noticias. Acuérdate también que en 2020 hablamos mucho sobre el tema que los gobiernos, nunca deberías escuchar lo que dice el gobierno, ¿cierto? Siempre les he enseñado a prestar atención lo que hacen, no lo que dicen. ¿Se acuerdan ese video que yo hice de por qué Bill Gates estaba vendiendo todas sus acciones y comprando terrenos? ¿Se acuerdan? Warren Buffett también estaba vendiendo muchas acciones. Ojo, siempre presta atención a lo que hacen, no lo que dicen. En Norte Dakota, que es un estado en Estados Unidos que está en el centro del país, ahí lindando con Canadá,
Ellos han tenido unas inundaciones impresionantes y ellos ahora no van a poder sembrar el trigo de la primavera, lo cual se usa en no sé cómo se dice eso, la parte de abajo de la pizza. Se llama crust, o sea, la masa, ¿sí? Entonces, eso seguramente va a causar más subida de precios todavía. En Wisconsin, tanto como Illinois, en los lugares donde se produce más comida que todo en Estados Unidos, está muy frío a esta parte del año y no pueden sembrar las semillas para la comida. Y también en Illinois, en el caso de Illinois, están diciendo que hay muchas lluvias y no han podido sembrar por el tema de que el terreno está muy mojado, que necesitan 7 días secos para poder tratar de sembrar las semillas. Goya Foods, el CEO, Goya Foods es la compañía más grande de comida latina en Estados Unidos, está diciendo que estamos al inicio de una crisis de comida global. El Brasil, que es un productor líder, o sea, uno de los mayores productores de café, de azúcar, soya, ¿cómo se dice eso en español? Maíz, arroz, frijoles, todo tipo de frijoles y trigo, están diciendo que ellos también pueden tener un problema por hecho que 28% del fertilizante viene de Belarus y 85% del fertilizante viene de Rusia. Entonces, si ellos paran de recibir ese fertilizante, uno de los lugares más grandes del mundo que exporta comida no va a tener suficiente fertilizante para la comida. El ministro económico de Alemania estaba diciendo que ellos ya van a parar de contar tanto con el gas y también el petróleo de Rusia. Están diciendo que el 12% que reciben del gas de Rusia, de todo el gas que ellos compran, lo van a empezar a comprar en otro lugar. Y también por tantos años han hablado de cerrar todas las plantas energéticas del carbón. Ahora lugares como Alemania, tanto como Italia, están empezando a abrir otra vez estas plantas de carbón. Acuérdate cuando ellos estaban diciendo que era tan grave para el clima que los tenemos que cerrar y ahora lo van a abrir de nuevo, entonces van a destruir el clima entonces. Y Europa también ha decidido empezar a buscar otra manera para poder generar o comprar, mejor dicho, su petróleo y gas. Ellos están diciendo que como Rusia ya paró a enviar el gas a Bulgaria y Polonia, polaco, el país al lado de Alemania que empieza con P. Ellos no quisieron pagar el gas en Rusia en rubles, lo cual la moneda ya se recuperó. Puede ser que van a tener más problemas ahí en Europa y que el precio de la energía se va a disparar, que significa más inflación todavía. El gas de Rusia es 25% de la generación de energía en Europa y también es 40% de todo el gas dentro de Europa, que es algo bastante importante. Petróleo esta semana, los dos internacional, tanto como el Estados Unidos, subieron un poquito más de 2.50%, llegaron a un poquito más de $104, el internacional $109 y un fracaso total con los metales preciosos, el oro y la plata. El oro bajó 1.87%, 1897. La plata bajó más de 6% a 22.85. Esto, en mi opinión, es lo que se llama a bear trap. Es una trampa de toro donde slam it, como desploman las cosas. Más que todo el tema del dólar, ¿cierto? Porque como el Banco Central de Estados Unidos está diciendo que van a subir los intereses más agresivamente, obviamente la gente después saca su dinero de la bolsa, invierte, o la gente quiere poner más dinero en el dólar, el valor del dólar se dispara, que es lo que pasó esta semana, y todo lo que está en dólares baja de precio, como los metales preciosos. Entonces, en el caso del dólar, yo creo que es un bull trap, una trampa de toro, donde disparan el valor para desplomarlo, y las otras cosas al revés, lo desplopan para abajo para ellos comprar para volver a subirlo. Noticias financieras y banqueras. Esto es lo que quería explicar sobre el tema del socialismo. La riqueza total en Estados Unidos está en $3 trillones. Creo que en ustedes en español es 3 billones. Entonces eso, si ellos imponerían impuestos a todos los ricos o quitarían todo el dinero de todos los ricos en Estados Unidos, que es $3 trillones, solo podría financiar al gobierno de Estados Unidos por 6 meses.
Entonces la solución no es quitarle el dinero a los ricos, ¿sí ves? Es lo que pasaría, por ejemplo, en Argentina o Cuba, en Venezuela. En mi opinión, los ricos siempre tienen plata porque son ricos. Esa es la razón que son ricos. Entonces nunca le vas a quitar esa plata. Pero se supone que si se les quitaría todo, solo podrías tener suficiente dinero para 6 meses del gobierno. Entonces, de pronto la solución no es imponer impuestos o quitar la riqueza en los ricos, sino parar el gasto del gobierno. ¿Sí ves? Entonces, ese es el problema con la izquierda y el socialismo. No es que la derecha es tan bueno tampoco, ¿cierto? Porque yo pienso que los dos son corruptos, los dos son horribles. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Votar por la persona que piensa que deberíamos tener un gobierno más pequeño. Menos gobierno, roban menos, hay más dinero para nosotros, nos quitan menos plata, y obviamente eso es una de las diferencias de ideas de la izquierda y la derecha, que la izquierda piensa que todo debería ser gobierno más grande y poner impuestos en los ricos, y eso es lo que pasa, es en vez de crecer la torta que nosotros comemos, que es el dinero, ¿cierto? Lo que hacen es que reparten la torta que ya existe. Entonces la idea es crecer la torta para todos, no simplemente repartir la torta que ya existe, porque no hay suficiente para repartirlos a todos. Y como el gobierno siempre roba, ¿qué es lo que van a hacer? Van a agarrar todo para ellos y nos dan a nosotros un pedacito. ¿Sí ves? Singapur, la inflación principal subió a 2.9%, el nivel más alto de una década. Eso no es la inflación normal, acuérdate. Y también un índice de las casas en Estados Unidos estaban diciendo que el valor de las casas febrero de un año al otro subió 19.8%. Desde enero subió 19.1%, que es el nivel, el tercero más rápido. O sea que las casas en Estados Unidos están subiendo y las propiedades a la tercera nivel más alto de la historia desde el índice que empezó hace 35 años. En el lugar donde yo me crié, en Tampa, subió 32.6%, en Miami 29.7%, la capital de Latinoamérica, Miami, ¿cierto? Y les debo ese video sobre la propiedad raíz que muchos de ustedes me dijeron que hablara de ese tema en Estados Unidos. Estados Unidos, el Banco Central subió ya el interés principal del país por 25 puntos. Están esperados que van a subir otra vez 50 puntos en las citas de mayo y también de junio. Y están esperando más subidas todavía. Eso es parte de la razón que tenemos esta subida del dólar y el fracaso de las otras cosas también. Y la inflación en Europa llegó a 7.5%, que es un récord por el sexto mes consecutivo. La inflación en Alemania 7.4%, su nivel más alto de los últimos 40 años, y el ministro extranjero de alemán que se llama Lindner estaba diciendo que está muy preocupado por el desarrollo de los precios, que podemos tener una crisis severa. Puede pasar una crisis muy severa por el tema de eso. La inflación en los 19 países de Europa llegó a 7.5%, y parte del problema obviamente es el tema de la guerra con Rusia y Ucrania. Lo que me hago pensar, y aquí les voy a dar una predicción: todas las armas que están enviando Ucrania sin registro, o sea, le están botando ahí armas. ¿Qué va a pasar cuando todas esas armas regresan a los países de Europa, que no tienen derechos de tener armas los ciudadanos, como en Estados Unidos sí? ¿Sí ves cómo funciona? Entonces todos los delincuentes van a tener las armas, pero los ciudadanos no se van a poder proteger. Noticias políticas. Macron en Francia ganó contra Marine Le Pen por la segunda vez. Es la primera vez en el país que han reeleccionado un presidente en 2 años. Afuera de que la aprobación del presidente de Francia, de Macron, está en 36%. Interesante, ¿no? Noticias económicas. La economía en Estados Unidos actualmente se contrajo 1.4%. La expectativa era que iba a crecer 1%. Si tenemos otro trimestre, que es el segundo, sería January, February, March, April, May, June, abril, mayo, junio. Si tenemos otro trimestre que es negativo, vamos a estar oficialmente en una recesión. Marzo 2022, las casas ¿cómo se llama? Foreclosures en español. Es como cuando una persona para de pagar su casa y el banco se lo retoma. Ejecuciones hipotecarias, eso no es la traducción.
pero ustedes me entienden. Se disparó a un nivel de marzo 2020, se disparó 181%, entonces ya estamos empezando a ver las personas que no pueden pagar sus casas por el hecho de que los precios están disparando por todos lados. El consumidor de Estados Unidos, que acuérdate es casi 70% de la economía en Estados Unidos, subió 2.7% afuera, que los costos de todos se están disparando. En noticias corporativas, las acciones de Tesla bajaron más de 12% el martes después que se reveló que Elon Musk, para la compra de Twitter, actualmente vendió 4 billones de acciones de Tesla, donde él básicamente está intentando de comprar a esta compañía de Twitter, que ahora la compañía de Twitter ya aceptó su propuesta y vendió más o menos 4.4 millones de acciones. Él también dijo que no estaba dispuesto a vender más, o no había un plan de vender más acciones. Apple también reportó sus ingresos, que crecieron 9% desde el primer trimestre del año pasado. Sí advirtieron que podrían tener unos problemas que podrían costar entre 4 a 8 billones de dólares por el problema de suministro de los productos de la cadena de suministros. Amazon subió 4% después de que ellos reportaron también su ingreso subió 7%, mientras que su ingreso del primer trimestre de 2021 se disparó 44%, pero las acciones bajaron por una pérdida que ellos tuvieron en una compañía que se llama Rivian, que es una compañía que hace camionetas eléctricas, que perdieron 7.6 billones de dólares. El Hang Seng cayó bastante también en China, o sea, muchas de las acciones alrededor del mundo se están cayendo bastante. Tenemos Moderna, que es la compañía de las vacunas, subió 7% después que ellos también reportaron sus ganancias. GE, que es una compañía bastante importante en Estados Unidos, bajó 10% después de que ellos también estaban hablando de las expectativas en el futuro. Mira que ya empezamos a tener otras compañías que están empezando a advertir de los problemas que podemos tener con esos problemas con el suministro de productos y de la cadena de suministros. Y Facebook volvió a crecer otra vez, que ayudó a los inversionistas a pensar que de pronto TikTok y las otras plataformas nuevas no es tanto riesgo para la compañía de Facebook. Una cosa muy chistosa fue Elon Musk tuiteó algo diciendo que ahora iba a comprar Coca-Cola para poner cocaína otra vez dentro de Coca-Cola. Buenísimo. Y Amazon al final se fracasó 14% el viernes, después de que ellos hablaron que no iban a tener buenos resultados en el futuro tampoco. Bank of America advirtió que podemos tener una recesión, una contracción económica bastante grave después que la demanda para el movimiento de los fletes, creo que es, bajó 23% de un año a otro la demanda. Esto es lo que se llama a leading indicator, un indicador líder que básicamente no siempre predice una contracción, pero como 72% de todo el transporte en Estados Unidos es por los tractomulas, 6 de las 12 veces que hemos tenido una recesión de los transportes de los tractomulas, hemos tenido una recesión actual en el mundo. Noticias de tecnología. Llegó la marca de la bestia, señores. En Suecia y en Escandinavia están poniendo chips en la mano. Déjame, les comparto el video. Pónganlo ahí, por favor, Andrés. In this video, I'm going to show you how Walletmor implant works in real life. After ordering a drink, food, or any other product, all you need to do is tap in your hand to the payment terminal. Forget about the cash, card, or even a smartphone. All you need is your hand. Walletmor implants are biosafe, secure, ultimately convenient, and they are globally acceptable. Walletmor is a wallet of tomorrow. Get into the new era of payments and get your implant now. Prepárase porque eso es lo que viene. Gobierno coin, control total. En Francia también hay protestas porque ahorita, después de ganar las elecciones, están hablando en Francia que van a poner también una identificación digital, y también una agencia de muchas universidades están tratando de desarrollar unas nuevas baterías para poder tratar de hacerlas mejores, que pueden durar un poquito más tiempo en el mercado. Noticias de inversiones.
Ya les comenté que Elon Musk va a comprar, o su propuesta de comprar Twitter fue aceptada. Va a tener 25 billones de deuda y también 21 billones de dólares de plata de él, básicamente. Netflix dice que ellos van a empezar o a cobrar por las personas que compartan las claves, o hacer algo en ese caso, que en Estados Unidos, por ejemplo, tienen 30 millones de personas que comparten las claves. El hombre más rico en África está diciendo que va a crear un complejo de fertilizante en Nigeria, que es 50% del tamaño de Manhattan en Estados Unidos, para construir una refinadora de petróleo de 20.5 billones de dólares, que Nigeria va a ser una fuerza económica impresionante en el futuro. Y noticias internacionales, Polonia dice que ellos entregaron unos tanques a Ucrania para poder ayudar con eso. Boris Johnson, que es el primer ministro del Reino Unido, está diciendo que ellos también van a enviar unos tanques para la guerra, para ayudarles a ellos también. Y Rusia, el presidente Putin está advirtiendo el riesgo de una respuesta rápida, como ¿cómo se llama? Las luces del sol, ¿cómo es? Relámpago, o sea, los rayos. Que Rusia va a tener una respuesta de rayos así de rápido para cualquier país que va a ir en contra de lo que está haciendo Rusia en Ucrania. Y el ministro extranjero Sergei Lavrov estaba diciendo el lunes que hay una amenaza de guerra nuclear, que es muy significativo, y ahí los riesgos no deberían estar subestimados. El presidente Biden le pidió 33 billones de dólares para la guerra en Ucrania. El jueves, más plata. O sea, como no teníamos suficiente inflación, sí, vamos a abrir más plata y más plata, más plata. Dinamarca fue el primer país para quitar su programa de vacunación con el COVID-19, que están diciendo que el virus ahora está bajo control. En Colombia ya anunciaron el 1 de mayo que van a quitar la mayoría de las situaciones con las máscaras también. Y en las cosas interesantes, la persona la persona más vieja del mundo murió en Japón en el año 119. Es la segunda persona más vieja que han registrado en la historia, después de la persona que se llama Jean Calment, que era 122 años en Francia. Y en Japón, 1 en cada 1500 más o menos personas tenían más de 100 años, y 88% de ellas mujeres. Filipinas, la capital de Manila, entre otras ciudades asiáticas, están bajándose al mar más de 7 veces del promedio de lo que está subiendo el nivel del mar, según un estudio. Están diciendo que ellos deberían reducir la extracción del agua. O sea, mira cómo funciona. Están diciendo que están inundando por el cambio del clima, y después del estudio dice que actualmente lo que está pasando es que se están inundando más todavía porque están sacando mucha agua de la tierra. ¿Sí? Es como funciona. Y una persona en Estados Unidos ganó una lotería que era 473 millones de dólares. De eso va a tener que pagar 24% de impuestos, que es 283 millones de dólares. Y estas son las noticias de esta semana, traders. Espero que les gustó. Muchas noticias bastante espectaculares, especialmente la conveniencia de tener el marco del diablo ahí para tu identificación digital. Suerte con eso, porque yo no me lo pongo. Y deja tu like porque es gratis. Nos vemos la próxima semana. Chao.